Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, pues paso al siguiente punto de vivienda. Teniendo en cuenta que la pareja joven media solo puede permitirse alquilar un piso en 13 de los 128 barrios de Madrid, y ante la posibilidad de que la futura ley estatal de vivienda habilite a las comunidades autónomas a regular el precio de alquiler para estabilizar el mercado, evitando subidas abusivas del mismo, ¿dirías que tu formación política regularía los precios de alquiler en caso de tener la habilitación jurídica necesaria para ello? ¿Crees que esta es la solución? Bien, Martín, pues aquí hay varios problemas en la vivienda y en la Comunidad de Madrid en específico, ¿no? Tenemos la demanda un problema y por la oferta un problema. En la demanda tenemos un exceso de demanda en zonas muy concretas de la comunidad donde se disparan los precios, sobre todo porque está concentrado el empleo. En ese sentido, lo mejor es una política de empleo que sea, como hablábamos, redistributiva en la Comunidad de Madrid para que todos los espacios, la gente no tenga que concentrarse en unos espacios, sino que la demanda se disperse en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Y en la oferta tenemos bastantes problemas de carencia de oferta, pero también de una cierta especulación en esta comunidad que se hace con la vivienda. Entonces, en este sentido hay que hacer varios temas. Aumentar la oferta y controlar a los que especulan con la vivienda. Con respecto a la oferta, lo que queremos hacer es no construir una barbaridad como están haciendo la Comunidad de Madrid continuamente, sino lo que queremos es rehabilitar. Queremos rehabilitar 521.000 viviendas en la Comunidad de Madrid, que la mayoría están en los centros urbanos donde mayor demanda hay, con lo cual eso mejoraría la oferta en esos espacios más demandados y esa rehabilitación también en consonancia con esta transformación ecológica para hacer edificios más eficientes y más accesibles para la ciudadanía en espacios donde la gente quiere vivir y donde más demanda hay, como decía. Y después otra cosa clave para la oferta, y es que en la Comunidad de Madrid hace una ley para que la vivienda esté libre de especulación. Es decir, la vivienda social pública no puede estar controlada por fondos de inversión y fondos buitre. Muy sencillo, vivienda pública, vivienda social para gente que de verdad necesita ese tipo de vivienda. Además, si nos enfocamos en las personas jóvenes, lo que queremos es hacer un parque, aumentar el parque de vivienda pública pensando en esa oferta, como hablábamos, para ampliarla con 15.000 viviendas enfocadas a un alquiler social y no lo que quieren sacar ahora de 1.000 metros cuadrados, 90 metros que cueste 1.000 euros, cuando el 50% de la gente joven menores de 30 años no llega al salario mínimo, con lo cual no es compatible ese modelo. Entonces queremos hacer vivienda accesible de verdad y luego también lo que sí nos gustaría, pues juntarlo con ese plan de rehabilitación y luego también para ayudar a la gente joven a la emancipación, unas ayudas directas al alquiler que la Comunidad de Madrid ha eliminado el último año y que nos parece necesario. Para que nos hagamos una idea, el Gobierno de España ha dado 40 millones para ayudas al alquiler a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid solo ha destinado 16. Hay mucho margen para ampliar esos datos y para ayudar a mucha gente para que pueda emanciparse, sobre todo en su primera vivienda. Pero todo esto, por la oferta y por la demanda, es muy importante que vaya compatibilizado con esa redistribución del empleo en la comunidad, con un plan de resiliencia y transformación, como comentaba antes. Genial, muchas gracias. Bueno, pasando al punto de sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo nos hace vislumbrar un futuro europeo sostenible y digital. Los Next Generation Funds están convocados y se supone que impulsarán el PIB de España hasta un 10,1% adicional para el 2026, siendo esta una gran oportunidad de redireccionar la economía hacia estos dos pilares, tanto la sostenibilidad como la digitalización. ¿Cuáles son los principales objetivos y proyectos tractores que buscaría implementar en la Comunidad de Madrid bajo su legislatura en este ámbito? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar como sociedad, o si a mí me preguntaran como sociedad, cuando esté la pregunta de cuál es el lado correcto de la historia, ¿no? Algunas responden una cosa un poco indecente. Yo diría que el lado correcto de la historia es el que esté del lado de las políticas de clima y la sostenibilidad medioambiental. Porque ahora mismo estamos en emergencia climática y esto afecta a nuestra salud, afecta a nuestro patrimonio y afecta a nuestra supervivencia y economía como sociedad. Entonces es importante que ya no hablemos de crecimiento económico, sino desarrollo económico. ¿Por qué? Porque habíamos visto ya en anteriores crisis cómo se hablaba de crecimiento, pero no había un desarrollo social.
No, los datos en las personas no mejoraba su calidad de vida. Con lo cual hay que tener un desarrollo social, un desarrollo político y un desarrollo también medioambiental. Crecer medioambientalmente sostenible. Por eso lo que debemos hacer es un gobierno en el que haga políticas medioambientales de forma transversal. Que toda política que se apruebe en la Comunidad de Madrid tenga una revisión y un protocolo medioambiental de impacto para ver si es viable medioambientalmente. Eso es lo que debe ser la política medioambiental. Pero si vamos a medidas concretas para esta transformación que queremos, como ya hemos dicho antes, ¿no? La propuesta esta de apostar por una economía verde y por puestos de trabajo relacionados con esta transformación ecológica. Pero si vamos más a lo específico, mirad, en Madrid muere gente. En Madrid muere gente por la contaminación. Yo soy asmático, por ejemplo, y hay días que he tenido dificultades para respirar, más allá de cuando tengo crisis, ¿no? Pero esto complica mucho la vida de la gente y solo cumpliendo los parámetros de la OMS, lo que nos dice la OMS para cumplir, dejarían de morir 700 personas al año. Y esto es lo que queremos hacer, reducir un 55% la contaminación en la Comunidad de Madrid, porque hay veces que hablan de Madrid del centro, pero es que los mayores índices de contaminación, por ejemplo, se dan entre Carabanchel y Usera. Ahí se dan incluso en la parte de los municipios del sur, ¿no? Las grandes ciudades del sur también hay franjas de contaminación muy importante o todo lo que rodea el corredor de Henares. Con lo cual, tenemos que hacer un plan para la Comunidad de Madrid y no para la almendra central, que también es importante, pero que no llega a alcanzar a nivel de salud y medioambientalmente a todo el mundo. Entonces, alguna otra propuesta que sí que nos gustaría hablar es, por ejemplo, necesitamos transformar también nuestra parte de agricultura y ganadería. Para que nos hagamos una idea, nuestra agricultura, que por cierto hay partes que tenemos una agricultura de primera calidad, pero solo representa un 0,02% del Producto Interior Bruto. Cuando nos hemos dado cuenta con la pandemia que o sea, para que haya grandes ciudades necesitamos que puedan abastecerse, ¿no? Entonces necesitamos una comunidad que pueda abastecer también desde el campo y se necesita una apuesta también en esta transformación ecológica en el campo. Y en ese sentido, también tenemos un objetivo para que los próximos años el 40% de la energía en la Comunidad de Madrid sea a través de energía renovable hasta alcanzar el 100% en los próximos 20 años. Eso es un objetivo que junto con los objetivos del planeta pues debe ser alcanzable lo antes posible, porque es que no podemos estar hablando tanto de cómo organizar la vida, cómo organizar la sociedad, si no tenemos el dónde. Entonces, ahí todas las políticas tienen que estar basadas en cuidar el dónde. Genial, muchas gracias. Oye, yo te quería preguntar ahora sobre la vivienda. Es un problema obviamente acuciante a día de hoy y sabiendo que las parejas jóvenes a día de hoy solo pueden alquilar un piso de manera asequible, entendiendo por asequible poder compaginar lo que es la vida con distribuir las cargas del alquiler, en 13 de los 128 barrios de Madrid y ante la posibilidad de que la futura ley estatal de vivienda habilite a las comunidades autónomas a poder regular el precio de dicho alquiler dentro del mercado, ¿cómo contemplaría el PP establecer una regulación dentro de lo que es el mercado del alquiler o que, obviamente, teniendo en cuenta las posibilidades, o sea, las limitaciones jurídicas que tiene la comunidad autónoma sobre ello? Bueno, antes hablábamos de esa palabra, la regulación, ¿no? Yo creo que toda regulación lo que te hace o lo que genera es cargarte la inversión, cargarte cualquier actividad, ¿no? Y en este caso en el alquiler yo creo que es contraproducente porque así se ha demostrado en otros países donde se ha aplicado precisamente esa regulación de los precios del alquiler. Las personas no ponían sus pisos a disposición de otras personas en alquiler, se generaba también o se fomentaba la economía sumergida con el problema que eso acarrea, porque muchas veces para escaquearte o para saltear esos límites a la hora de pues la limitación de los precios del alquiler, lo que se fomentaba era el mercado negro de alquiler y unos alquileres sin contrato, lo que es una inseguridad jurídica enorme, ¿no? Por lo tanto, hay un problema de vivienda, por supuestísimo. Todos los que somos jóvenes yo creo que lo sabemos y no se puede negar una obviedad. Cuando vas cuando quieres alquilar un piso o cuando ya, si tan siquiera te lo planteas comprar, pues descubres que, oye, hay
que trabajar mucho para poder hacer frente al pago del alquiler o el pago de la hipoteca también, ¿no? Nosotros consideramos que hay un problema de oferta. Pues si hay un problema de oferta, lo que hay que hacer es poner más viviendas en el mercado, ¿no? De dos maneras. Una, con la nueva ley del suelo, lo que permite que se construya más vivienda para evitar que haya un problema de oferta, con nuevos desarrollos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, y otra, fundamental también, con el Plan Vive, que es la construcción de 25.000 viviendas a un precio 40% inferior al precio establecido por el mercado para los jóvenes, lo que tendría la posibilidad de optar a una vivienda pues casi un 50% más baja de lo que se paga en toda la Comunidad de Madrid, ¿no? En ciudades como la mía, como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, también en la zona norte, también pues eso, esas viviendas a disposición de los jóvenes, lo que haría es que bueno, pues cuando tú tengas que enfrentarte a ese pago del alquiler, tengas esa opción de pagar un 40% menos, lo que también seguramente al meter más oferta en el mercado inmobiliario, en el mercado del alquiler, el resto de alquileres de la zona seguramente, pues oye, el mercado se regula solo y los precios del alquiler, como ya vienen haciendo, por cierto, en Madrid también, irían bajando, ¿no? Pero desde luego yo creo que regular el precio del alquiler es totalmente contraproducente, porque al final no estás fomentando que haya más vivienda, al contrario, y al no fomentar que haya más vivienda, la gente no querría poner sus viviendas a disposición para que otras personas lo alquilasen y generaría un verdadero problema en una comunidad donde ya hay un grave problema con las viviendas. Y luego también la vivienda social. En Madrid tenemos el mayor parque de vivienda social de toda España, dentro del grave problema que hay de vivienda a nivel nacional. Madrid es la comunidad con mayor vivienda social de toda España, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues aquellas personas que tengan problemas, aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia de género, personas que estén en una situación de vulnerabilidad extrema, pues tengan también esa opción y esa solución, y que la administración les apoye en ese momento tan complicado que están pasando por sus vidas. Gracias. Bueno, mencionabas el tema de la vivienda, teniendo en cuenta que las parejas jóvenes solo pueden alquilar, bueno, haciendo mención al concepto de alquilar de manera asequible un piso en tan solo 13 barrios de los 128 que tiene Madrid, teniendo en cuenta la posibilidad de la ley futura, de la futura ley de alquiler de viviendas, para que las comunidades autónomas tengan el poder de habilitar el precio del alquiler y así evitar pues subidas abusivas del precio del alquiler. Desde Ciudadanos, ¿regularíais los precios del alquiler en caso de tener la habilitación jurídica para ello? Nosotros somos un partido liberal, y como partido liberal creemos que muchas veces cuanta menos regulación, mejor. Entendemos que lo que tiene que hacer la administración pública es crear de verdad un parque público de vivienda en alquiler, tanto para jóvenes como para personas que en un momento determinado lo necesiten, y para personas mayores, un parque público real de alquiler que funcione como contrapeso a todo este mercado tensionado. Es cierto que existen barrios en Madrid que el mercado del alquiler estaba tensionado. Como te comentaba antes, si trabajamos en políticas que lo que hagan sea reequilibrar territorialmente toda la Comunidad de Madrid, lo que vamos a producir es que esos precios de alquiler también se controlen. A veces cuando hablamos del precio del alquiler nos vamos a Madrid Centro, ya no a Madrid Ciudad, me voy incluso a Madrid Centro, a los 4 o 5 distritos que componen el centro de Madrid. Creo que eso es un error, porque las políticas de la Comunidad de Madrid no solo pueden estar ni deben estar pensadas para una zona muy concreta. La Comunidad de Madrid es un territorio muy amplio. En política de vivienda nosotros no somos partidarios de limitar los precios del alquiler, porque donde se ha hecho, bueno, pues se ha hecho en Alemania y se han hecho pruebas en muchos sitios de Europa, incluso del mundo, hemos visto que no ha funcionado, y ya no es Ciudadanos quien lo dice. Hay informes del Banco de España, que es una entidad que no es nada política ni partidaria de ningún partido político, que ya ha dicho que la limitación de los precios del alquiler lo que va a traer consigo derivado es un mercado negro de alquiler. O sea, hemos de recordar que
España y Madrid tuvieron ya una limitación de los precios del alquiler en el año 56 con la dictadura, que eso pasó, se limitó los precios del alquiler para controlarlo y produjo un efecto secundario que tuvo que revertirse esa ley. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente vale, efectivamente, el piso te lo alquilaban por el precio que se decía, pero luego existió un mercado negro de te alquilo el piso por lo que me dicen, pero como te pongo los muebles, te lo alquilo por tanto. Eso es una realidad. ¿Deberíamos de también trabajar en eso? Pues efectivamente, seguramente. Pero nosotros creemos como Partido Liberal que la política de limitación de precios, al fin y al cabo los acuerdos entre las partes es siempre lo que mejor funciona, demos libertad al mercado, pero una libertad controlada. Nosotros desde la Administración lo que sí que podemos hacer es poner ese contrapeso, poner toda esa oferta de vivienda. Hemos de recordar que nosotros hemos trabajado en esta legislatura para poner 15.000 viviendas a disposición de los jóvenes de toda nuestra comunidad a un precio asequible y quizá la Comunidad de Madrid tiene que ser esa gran tenedora. Nosotros apostamos por construir vivienda no para vender, sino construir vivienda para alquilar, para tener ese gran build to rent, ese gran parque de vivienda pública simplemente para alquilar para aquellas personas que en un momento de necesidad, bueno, pues esas personas jóvenes que terminan la carrera, están con su primer trabajo, están siendo pues a lo mejor con una beca o similar y necesitan tener un alojamiento, bueno, pues para independizarse a un precio asequible. Yo creo que es ahí donde la Comunidad de Madrid tiene que poner todo el foco y todo nuestro empeño. Gracias, pues como has mencionado al principio, has hecho una conexión directa con la siguiente sección de preguntas, que es sobre vivienda. Tú misma has dicho que es muy poco asequible. El hecho de que para una pareja de jóvenes solo es posible alquilar un piso en 13 de los 128 barrios de Madrid. Y además tenemos una futura ley estatal de vivienda que puede habilitar a las comunidades a regular el precio de alquiler para estabilizar el mercado. Entonces, nos gustaría saber si Más Madrid estaría dispuesta o planea regular los precios de alquiler en caso de tener la habilitación jurídica necesaria para ello. Perfecto. Bueno, pues no se nos escapa que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los madrileños y fundamentalmente los jóvenes. Los últimos informes de FOESA, que imagino que conocéis, ya están diciendo que la vivienda es el mayor factor de desigualdad en la Comunidad de Madrid. Cuando Naciones Unidas nos está diciendo que no se debería gastar más del 30% del salario de una persona en pagar el alquiler, estamos viendo, pues como he dicho antes, ¿no?, que un joven para irse a vivir solo, porque parece que los jóvenes como que nos vemos obligados a compartir piso, bueno, es que igual también nos queremos ir a vivir solos, pero es una cosa completamente imposible porque, como decía, el Consejo de la Juventud nos está diciendo que hay que gastar más del 110% de nuestro salario en pagar el alquiler, cosa que, bueno, todos sabemos que es imposible. En Madrid la tasa de emancipación de las personas jóvenes es del 20%, pero cuando te vas un poco a mirar en detalle los datos, ves que, claro, la Comunidad de Madrid es una comunidad receptora de jóvenes, bien por trabajo, bien por estudios. Hay muchos jóvenes que se vienen a la Comunidad de Madrid a vivir y, claro, esos jóvenes ya vienen emancipados. Entonces, cuando tú te vas a ver los datos, te dicen que la Comunidad de Madrid tiene una tasa de emancipación del 20%, pero de los jóvenes propios de la Comunidad de Madrid, los nacidos en la Comunidad de Madrid, es solo del 15%. Entonces, bueno, pues es una cuestión que hay que abordar. Además, llevamos años en los que la vivienda ha sido un foco de corrupción y de especulación con el que, por supuesto, hay que acabar. Estamos a la cola de Europa en vivienda social y a la cabeza de esfuerzo que tienen que hacer los inquilinos para poder pagar el alquiler. A la pregunta concreta, digo, te estoy contando todo esto porque la respuesta concreta a la pregunta es que sí. Desde Más Madrid estamos a favor de regular los precios del alquiler cuando sea posible. Nosotros hemos firmado un acuerdo, hemos firmado un compromiso con el Sindicato de Inquilinos de la Comunidad de Madrid, no sé si a principios de esta semana o a finales de la semana pasada, pero hemos firmado con ellos un compromiso por nuestra parte para poder hacer una ley, cuando estemos habilitados para ello, una ley de contención de precios que regule el precio del alquiler en todas aquellas zonas que están tensionadas. Pero
Este es un paso muy importante y es una medida muy importante, pero no es la única. Nosotros creemos que además de regular el precio del alquiler, hay que también hacer que el parque de vivienda pública sea mucho más grande de lo que es actualmente. Queremos hacer una ley de vivienda también para que la Comunidad de Madrid tenga herramientas jurídicas para poder ampliar ese parque de vivienda pública. Queremos hacer acuerdos con los propietarios para aflorar toda esa vivienda que nos está poniendo en alquiler y poder plantearles, por ejemplo, hacer la renovación de sus pisos, hacer una rehabilitación energética de esos pisos que tienen vacíos para luego poder ponerlos en alquiler, recuperar esas 3.000 viviendas públicas que la comunidad malvendió a un fondo buitre y que los tribunales están diciendo que esas viviendas tienen que recuperarse. Estamos planteando también que todas aquellas viviendas que sean públicas no puedan ser enajenadas, no puedan ser, como ha pasado en este caso, en el futuro vendidas a fondos buitre, y esas viviendas públicas por ley queremos blindar que vayan a seguir siendo públicas. Entonces, sí, regular los precios del alquiler, pero también hay que incrementar el parque público de vivienda para que hagamos todavía más asequible la vivienda de lo que es, porque tenemos un gran problema en Madrid, y poder garantizar el artículo 47 de la Constitución, que es una cosa fundamental. El empleo y subempleo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Genial. Ahora, esta pregunta giraría en torno a vivienda. Los jóvenes de la Comunidad de Madrid tienen un problema de emancipación. O sea, según el INE, de hecho, la tasa de emancipación en el 2020 se situó en 32 años. Esto tiene mucho que ver con el precio de la vivienda. De hecho, alquilar un piso asequible en Madrid solo está disponible en 13 de 128 barrios. Entonces, mi pregunta va encaminada hacia la futura ley estatal de vivienda que pretende abordar la regulación de los precios del alquiler. Si está de acuerdo con esto y, en caso afirmativo, ¿por qué cree que debería de regularse el alquiler? Aquí tengo que ser clarísimo. No solo es que esté de acuerdo, es que creo que no hay otro camino. Y me explico. No tenemos un problema de digamos, de oferta de potencial de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque tenemos un número muy significativo de viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. ¿Esto por qué se produce? Se produce porque, dado el sistema fiscal madrileño, donde no hay impuesto del patrimonio, tú a una gran fortuna le viene mejor meter ese dinero en el ladrillo, por decirlo rápido, que invertir en crear una empresa. Y esto deriva del modelo económico. Es, si el patrimonio no tributa, pero las inversiones se tributan, pues vamos a meterlo en patrimonio. Con lo cual, hay muchísima compra de vivienda que tiene el objetivo solo especulativo y que no tiene el objetivo de, bueno, pues de garantizar el derecho a la vivienda. Con lo cual, creemos que y eso tira hacia arriba, toda esa compra tira hacia arriba de los alquileres para nuestros jóvenes, en general, del coste de la vivienda. Y luego tenemos un tercer elemento, que son los pisos turísticos, que también habrá que referirse a ello. Pero empezando por aquí, como vemos que lo que está ocurriendo es que hay este incremento de la inversión, no de la inversión, porque no es una inversión, de la compra de viviendas que sube los precios, está tirando para arriba del mercado del alquiler, lo que tenemos que hacer es regular por ley, y regular por ley significa poner un límite máximo a los alquileres, que esté vinculado a los salarios promedio o los salarios tipo de la zona, a un cierto porcentaje del salario que nosotros proponemos que no pueda subir del 30%. Creemos que todo lo que no sea eso, desgravaciones para los propietarios, otro tipo de facilidades, no van a solucionar nada. Entonces, por un lado, creemos y ya está funcionando en otras capitales europeas. Por un lado, crear esta regulación y luego tomar otras dos medidas, que voy a decir muy rápido, que no tienen directamente que ver con los alquileres, pero sí con la vivienda. En primer lugar, una cosa que ya se plantea en la ley navarra, que es la cesión obligatoria de viviendas de grandes tenedores para ponerlas en alquiler social, sobre todo para jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Una entidad, una SOCIMI, que son las grandes empresas de inversión propietarias de inmuebles, que tienen en nuestra propuesta más de 10 inmuebles en propiedad y tienen algunos vacíos. La Comunidad de Madrid
puede, está habilitada para, aprobando una ley, obligar a que esas viviendas, sin que se pierda la propiedad, no estamos hablando de caricaturas que hacen bueno, algunas presidentas de comunidad, no lo voy a desarrollar. Pero bueno, sin perder la propiedad y manteniendo, como digo, la titularidad del inmueble, se pongan forzosamente en alquiler social, sobre todo orientados a jóvenes. Y en tercer lugar, creemos que hay que poner una tasa equivalente en coste al impuesto al patrimonio para las viviendas vacías de los grandes tenedores. Tenemos que orientar toda nuestra política fiscal a lo contrario de lo que se ha orientado en los 30 últimos años. Hay que bonificar la actividad y hay que el atesoramiento improductivo, sobre todo el especulativo, hay que penalizarlo para que intentar poner todas esas viviendas en el mercado, lo cual seguro que junto con una regulación va a bajar el precio de los alquileres.